Demócrata Pro está organizando un ciclo de entrevistas poniendo el foco en la economía circular. Hoy tenemos la oportunidad de charlar con Begoña de Benito, que es directora de Relaciones Externas de Ecoembes. Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy buenos días, Susana. Bueno, muchísimas gracias por acogernos en tu casa. A vosotros y bueno, es vuestra casa. Bueno, he estado mirando y visto que la tasa de circularidad aquí en España está por debajo de la media de la Unión Europea. Dos cosas. Primero, ¿qué falla y cómo mejorar esa tasa? Bueno, la verdad es que las problemáticas complejas pues no tienen soluciones sencillas ni respuestas sencillas, y el camino de la circularidad es complejo, y es complejo por varias razones. La primera es que afecta a una cadena de valor larga y con muchos actores, ¿no? Están las empresas, están las administraciones públicas, están los ciudadanos, están las organizaciones de la sociedad civil. Luego es compleja porque hay mucha regulación. Regulación, además, a todos los niveles, a nivel europeo, nacional, autonómico, hasta local, y una regulación que cada vez se va haciendo más técnica, es decir, es compleja de entender y compleja de implementar. Y luego, la economía circular, en esta casa hablamos de envases, pero afecta a muchos otros ámbitos. Afecta al ámbito de los textiles, del turismo, del agua, de la construcción. Entonces, abordarlo es muy complejo, ¿no? Y sobre todo porque, fíjate, cuando hablamos de regulación no estamos hablando de una regulación que exija más, hacer más, no, exige hacer distinto. Y cuando ya hablamos de hacer las cosas de manera diferente, de transformar procesos, formas de consumir, formas de comprar, formas de producir, la cosa es complicada, ¿no? Pero sí que hay cosas que se pueden hacer, o sea, es decir, estamos por debajo de la media y hay muchos países que están muy por encima, que la están duplicando, y esos son países que están haciendo las cosas bien. Entonces, ¿qué cosas pues vemos por ahí que se están haciendo y que pueden aportar a esa circularidad, ¿no? Yo creo que hay una cuestión muy importante que es la transformación digital. Si queremos ser eficaces, ser eficientes, conseguir avanzar, la transformación digital del sector, y ahora hablamos del ámbito de los envases, es fundamental, ¿no? Y es complejo porque hablamos de más de 8.100 ayuntamientos, hablamos más de 100.000 industrias, hablamos de muchos ciudadanos, hablamos de 500.000 contenedores en los casos de los envases, es decir, es complejo. Otra cuestión es la innovación. La innovación es absolutamente fundamental, y la innovación va ligada también a sistemas de financiación, a incentivos, a una forma distinta de financiarse para conseguir que las cosas se hagan. Ecoembes es un actor principal en la gestión de residuos y en el reciclaje. ¿Cuál es el papel que estáis y que vais a seguir jugando en el nuevo marco de competencia? Pues mira, cuando nosotros siempre decimos, ¿no?, estamos en el centro de un triángulo de colaboración, ¿no?, donde están por un lado nuestros clientes, las empresas, por otro lado las administraciones públicas y por otro el ciudadano. Y nosotros estamos en medio tratando de coordinar a esos tres grandes agentes, ¿no? Por tanto, nosotros nacemos para colaborar. La colaboración está en nuestro ADN. Pero es verdad que en este nuevo contexto en competencia, pues la colaboración adquiere una dimensión diferente, ¿no? Ya no es colaborar con esos actores que influyen en el modelo, sino con otros nuevos actores que también van a tener un rol muy importante, ¿no? Y nosotros nos lo tomamos pues como una responsabilidad. Es decir, creemos que esa herencia de 27 años trabajando en pro de la circularidad en el ámbito de los envases va asociada a una responsabilidad de tenemos que dar un paso al frente, ¿no? Y tratar de contribuir siempre en positivo porque al final nosotros, el concepto de sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor es servir a nuestras empresas, servir a nuestros clientes, y parte de ese servicio es entendernos bien, hablarnos bien con esos otros actores para conseguir cumplir con la normativa, ¿no? Cuando hablas de empresas estaba pensando, muchas de ellas sí que tienen la concienciación y la responsabilidad de hacer las cosas bien, de dar ese paso hacia la sostenibilidad y ser actores también de la economía circular. Pero dirán, ¿esto me va a restar competitividad? Yo creo que lo contrario. O sea, yo creo que el que esto se llame economía circular no es casual. Es circular y es economía. Y es economía porque es progreso. Yo diría que es el único desarrollo posible. O sea, al final la economía circular no es más que conceptualizar que los recursos son finitos y que tenemos que dejar de hablar de residuo para hablar de recursos,
Tenemos que generar menos, generar mejor, reciclar más, reutilizar más. Y eso es porque si no cambiamos nuestro modelo de producción lineal a uno circular, pues no podemos producir. Simplemente, entonces, es competitividad. La economía circular fomentará el nacimiento de nuevas industrias, reforzará las industrias del reciclado, incorporará nuevos modelos de reutilización que generarán nuevos negocios, nuevos empleos, requerirá innovación e inversiones en innovación, genera empleo y un empleo de calidad. Entonces, para mí, sin duda, sostenibilidad, economía circular, competitividad son un trinomio que están totalmente unidos y no se pueden disociar. Bueno, añado un eslabón más que es la normativa, que es clave para hacer las cosas bien y para que todos los actores pues caminen en la misma dirección. Ahí, ¿cómo ayudáis vosotros a cumplir esa normativa al resto de los actores? Pues mira, de varias maneras. La primera es la pedagogía. Sí. O sea, nosotros tenemos más de 20.000 clientes y tenemos que ser capaces de que esos más de 20.000 clientes entiendan primero que hay una regulación que los afecta y luego que entiendan cómo les afecta y cómo va a afectar a sus negocios y a su manera de hacer las cosas. Entonces, ahí trabajamos mucho esa pedagogía, esa didáctica y tenemos plataformas formativas que les ayuden a entender eso que dice una norma muy compleja, en mi día a día, cómo va a impactar. La segunda, muy importante, nuestra razón de ser es ayudar a nuestros clientes a cumplir con sus obligaciones. Hay obligaciones que tienen que cumplir individualmente, hay obligaciones que tienen que cumplir colectivamente a través nuestro. Entonces, el compliance, el cumplir, para nosotros es la prioridad número 2. O sea, es necesario que seamos útiles y que sirvamos de verdad a nuestros clientes, ¿no? Luego, hay, como decía, hay obligaciones que cumplimos nosotros por ellos, hay cosas que tienen que hacer ellos indefectiblemente. Entonces, ahí también les aportamos servicios, instrumentos, herramientas que les ayuden a repensar sus envases, ¿no? Pues cómo puedo codiseñar mejor esto, cómo puedo hacer mejor este proceso. Y ahí son productos, servicios concretos, a veces, digamos, servicios ad hoc para ellos, otras veces servicios que pueden servir a todos nuestros clientes que les ayuden a ese caminar. Luego, las obligaciones se están complicando y se están ampliando. Entonces, Ecoembes ya no podía vivir en su sitio de confort de los envases domésticos, ¿no? Ahora existe también una responsabilidad en envases comerciales, en envases industriales. Pues tenemos que estar ahí. Ahora ya no vale solo con reciclar, ahora hay que ecodiseñar, reducir, reutilizar. Tenemos que estar ahí. Bueno, estáis con vuestros clientes, empresas, colaboráis también con numerosos ayuntamientos, las administraciones también, pero vosotros como Ecoembes tenéis un plan estratégico que es muy ambicioso. Tenéis ahí vuestra meta, un futuro sin residuos. Cuéntame. A ver, un futuro sin residuos, y lo enlazo con algo que te comentaba antes, es un futuro donde la palabra residuos se sustituye por recurso, donde no hablamos de desechos o de basura, sino de cosas que tenemos que ser capaces de reaprovechar. Y este es el futuro al que nosotros aspiramos, ¿no? Y por tanto, reciclar ya no es suficiente. Ha estado muy bien, España es uno de los 10 países donde más envases se reciclan, aspiramos a estar en ese top 5, pero solo reciclando no vale. Hay que reciclar generando menos residuos, poniendo menos envases en el mercado, generando envases que sean mejores, más reciclables, que estén ecodiseñados, que realmente, si yo pongo 100 gramos de material en un envase, pueda recuperar esos 100 gramos de material, consiguiendo que esos envases, si pueden, sean reutilizables, consiguiendo que esos envases incorporen material reciclado. Es decir, es una transformación total. Como decía también al principio, ¿no? La regulación ya habla de un cambio en el modelo de producción y consumo, y esto indudablemente se tiene que reflejar en nuestro plan estratégico. Bueno, y es muy importante que llegue también al ciudadano de a pie, que a veces se muestra algo escéptico pensando que su pequeña aportación es una gota en el océano. Sin embargo, ahí es clave mucha transparencia y mucha trazabilidad para arrastrar al ciudadano. Yo siempre digo que el ciudadano para mí es la pieza clave. O sea, de nada sirve que las empresas hagan las cosas bien y financien el sistema, de nada sirve que los ayuntamientos presten un magnífico servicio si no hay un ciudadano
que cuando acaba de consumir un producto va a un contenedor y lo deposita ahí para que tenga esa posible segunda vida. Entonces es una pieza clave, por tanto, hay mucha labor que hacer con ellos. Primero, de pedagogía, de entender, oiga, estos envases dónde tiene que depositarlos, luego de enseñarles lo que hay detrás de ese pequeño gesto, es decir, que entiendan esos falsos mitos, ¿no? Que todo se junta, pues no, que esto no se recicla, que al final todo, no, que entiendan que de una botella sale una botella, que de no sé cuántas latas salen otras latas, o una bicicleta, o sea, hay que hacer esa pedagogía. Y luego yo creo que es muy importante que entiendan en general lo que hay detrás de la gestión de los residuos, el esfuerzo que hay por parte de las administraciones, de los ayuntamientos, por prestar un buen servicio, y que entiendan también que son parte activa de que ese sistema funcione bien. Es decir, que en la medida en que ellos hagan mejor o peor las cosas van a funcionar mejor o peor, ¿no? Y, bueno, pues concienciarles que esto tiene un coste y que lo tienen que pagar, ¿no? Y si te das cuenta, hemos tocado ciudadanos, empresas, ecoembes, la regulación, y aquí es muy importante como hacer un zoom out y mirar al conjunto de España. Ahí España tiene mucho que aportar, estoy pensando en inversiones, en infraestructuras y mucho que ganar como país. Sí, y yo creo que España afronta grandes retos porque aquí, yo estaba hablando ahora de envases, ¿no? Pero los envases son una parte muy pequeñita de los residuos que se genera en nuestro país, ¿no? Si nos centramos en los municipios es una parte muy pequeñita, ¿no? Entonces, sin duda los retos son múltiples, hablamos de muchos flujos diferentes, hablamos de muchos retos en muchos flujos, hablamos de retos de concienciación, porque en envases estamos muy concienciados, pero es que ahora hay que hacer una determinada gestión con los muebles y enseres, con los textiles, con los filtros del tabaco, con las toallitas. Esto se va complicando, entonces esa labor de concienciación sigue siendo muy importante. Todo esto no vale de nada pedir algo al ciudadano si luego no pasa algo detrás. Entonces, el reto que hay en infraestructuras es un reto también muy importante. Todo esto exige financiación. Una parte de financiación proviene de las empresas, pero otra viene de la planificación de las propias administraciones públicas, ¿no? Entonces, estamos en un ámbito donde la colaboración público-privada es absolutamente clave, ¿no? Y efectivamente se exige pues, una inversión conjunta, una visión conjunta, trabajo conjunto, y mucha visión de infraestructuras y de conjunto de país, ¿no? Pues enhorabuena por el trabajo que estáis realizando, a todo el equipo de Ecoembes, y nada, a seguir divulgando y fomentando esa economía circular, hacerla posible y que sea palanca de crecimiento y de un mejor planeta. Pues muchas gracias, pero no quiero terminar, nos lo agradeces a nosotros, gracias al conjunto del sistema. Nosotros somos una pieza, insisto, sin las empresas, sin los ciudadanos, sin las administraciones, de poco serviría nuestro trabajo. Pues enhorabuena, muchísimas gracias por participar en este ciclo. A vosotros. Un abrazo, gracias.